unas sugerencias de los materiales que se utilizan y de los tipos de núcleo que se utilizan. Entonces, esta tabla es muy útil porque nos permite orientarnos cuando vamos a hacer un diseño, que dependiendo del tipo de aplicación hay un material preferido, ¿sí? Las propiedades deseadas de ese material y qué tipo de núcleos, núcleos, toroides, etcétera. Entonces aquí me dan esta. Los materiales se clasifican, aquí ustedes ven unas letras. Cada letra de esa define una permeabilidad, que aquí está en Gauss, nosotros trabajamos en telas, ¿sí? Pero la permeabilidad que a nosotros nos interesa es la permeabilidad a 100 grados centígrados, porque esa es la temperatura a la cual se supone temperatura límite de trabajo del núcleo, ¿sí? Están también las densidades de saturación a 100 grados centígrados. 3700 Gauss, que es 3.037 teslas, ¿sí? Recordemos, 10.000 Gauss es un tesla. Y se dan las pérdidas en el núcleo. El fabricante dice, mire, a 100 grados centígrados, por cada centímetro cúbico tenemos en este material de pérdidas en el núcleo de 225 milivatios. Hay otro material que también es muy utilizado, que es la ferrita N27. Esa ferrita N27 es un material de zinc y manganeso. Tiene una permeabilidad inicial, observen bien ustedes, de 2000, pero observen la incertidumbre, más o menos 25%. Esa incertidumbre que hay en la permeabilidad, esa incertidumbre se refleja, se traspasa al valor de la inductancia. Por eso es que el valor exacto de la inductancia solamente se sabe cuando se está trabajando. O sea, ¿por qué? Porque los cálculos presentan esta incertidumbre. Se están dando aquí la densidad de flujo de saturación, 410 militeslas para 100 grados centígrados. Se dan las características de histéresis, todo se da. Las características de las pérdidas en el núcleo por metro cúbico, lo dan aquí. Y dan las formas, los tipos de núcleo que se construyen con esta ferrita. Muy bien. Veamos ya cómo se caracteriza el efecto del entrehierro en la curva de histéresis. ¿Qué es lo que realmente hace el entrehierro sobre la curva de histéresis? Para ello, entonces, necesitamos plantear dos ecuaciones. Esta ecuación, que es la circulación del vector HDL, que está conformada una parte en la parte magnética, HMLM, y la otra parte en el aire, acá, que es G, que es la longitud del entrehierro, por HA, que sería la fuerza magnetomotriz o la caída de potencial magnético en el aire. Y esa circulación del vector es igual a NI según la ley de Ampère. Si se ignora la dispersión, la densidad de campo por la tercera ecuación de Maxwell, de la divergencia de B igual a 0, todo el flujo que sale del núcleo entra al entrehierro. Entonces, esto garantiza que la densidad de campo en el hierro es igual a la densidad de campo en el aire. Lo que cambia son las caídas de potencial magnético. Lo que cambia es la caída de potencial magnético. Cuando se relacionan 759 y 760, sale esta ecuación. La solución de esta ecuación es gráfica. ¿Por qué? Porque hay una relación que no es lineal, que es la curva de histéresis.
Entonces, la solución de esa ecuación, aquí tenemos la curva de histéresis y estas son las líneas de carga que ocurren en el entrehierro y el punto común, o sea, la solución de esta relación gráfica y de esta ecuación nos da la nueva lazo de histéresis que ocurre en el material cuando se presenta un entrehierro. Darse cuenta entonces que el efecto neto del entrehierro es, primero, que lo que hace el lazo de histéresis lo agacha. O sea, ¿qué significa? Que la pendiente media, antes que estaba cerca con el eje B, baja. Al bajar la pendiente, entonces la fuerza de magnetización, los amperes vuelta de magnetización, de saturación aumenta. Se reduce también, se reduce el área del lazo de histéresis y esto es proporcional a las pérdidas en el núcleo. Entonces, aquí aparecen las características que afectan la presencia del entrehierro. Por favor, alguien que colabore y la lea. Ingeniero, yo leo, Álvaro Ramírez. Bueno, Álvaro. Efecto del entrehierro en la curva de histéresis. Ahí se alcanzan a observar dos gráficas. La gráfica A dice curva BH normal y línea de carga del entrehierro. O sea, esta sería el lazo de histéresis del núcleo magnético normal, sin entrehierro. En un núcleo magnético normal, sin entrehierro, este sería el lazo de histéresis. Esta sería la ecuación de la línea de carga. Esta es la ecuación de la línea de carga. Esta, NI sobre el M. NI sobre el M. Y el propósito es resolver esta ecuación donde hay una relación de B contra I que no es esto lineal y por eso necesitamos resolver el método gráfico. ¿Qué significa? Asumimos una corriente I1, por ejemplo. Esa corriente I1 genera una línea de carga. Esa línea de carga requiere que haya un B1. Se dibuja el B1 aquí, ¿sí? Y a ese B1 a ese B1 corresponde un N1 y 1, un N y 1, ¿sí? Y esta es una trayectoria que la tenemos aquí cuando él está descendiendo. Cuando él está ascendiendo es otra. Cuando está ascendiendo la intersección es esta, viene acá. Y así se va construyendo con múltiples líneas de carga, vamos generando los B que los reflejamos acá, con los I que corresponden a la línea de carga, y se obtiene este lazo de histéresis que indica que es un lazo de histéresis eh, que se inclina hacia el eje NI, que se acerca al NI, y en la consecuencia aumentando los amperes vuelta que se necesitan para la saturación. La saturación no se afecta porque la saturación es una característica propia del núcleo. Ok, sigamos. Los efectos del entrehierro sobre el circuito magnético se pueden resumir. A. Se reduce el área del lazo de histéresis. B. Ahí es Se evidente. reduce. Esta Ajá. área es mucho más pequeña que esta. Sí. B. Se reduce la inductancia. Ya sabemos que se C. reduce la inductancia. ¿Por qué creen que se reduce la inductancia? Porque recuerden, inductancia es flujo encadenado por unidad de corriente. Al existir un entrehierro, aumenta la reluctancia total del circuito magnético. Al aumentar la reluctancia, disminuye el flujo. Si disminuye el flujo, disminuye la inductancia. Ok, sigamos. Sigamos.
¿Se entendió eso que dijimos? ¿Aló? Sí, ingeniero. Señor, Ok. señor. Sí, señor. C. Sí, Se reduce el magnetismo residual y se a- mejora el problema de saturación en operación transitoria, aquí, problema de arranque. aquí lo vemos, mire. Magnetismo residual. Magnetismo residual está aquí, ahora está aquí. Y el magnetismo residual es el responsable de las corrientes transitorias durante el proceso de arranque. Entonces, al reducir ese magnetismo residual, se mejora eso, el problema de saturación en operación transitoria, que es lo que llamamos el problema del arranque. O sea, las sobrecorrientes que ocurren durante el proceso de inicio, de arranque de un transformador o de un inductor. Sigamos. D. Se mantiene inalterado el valor de la densidad de saturación. No cambia. La densidad de saturación es una característica propia del material. Dentro del material ni se puede aumentar ni se puede disminuir porque es una característica propia del material. Se incrementa. ¿Aló? Qué pena, qué pena. Se incrementa la corriente de saturación, por ello Claro. es recomendable en circuitos que tengan componentes CD en la corriente. Sí, fíjense, más o menos la corriente de saturación aquí estaría por este lado aquí. Y entonces ahora, al agacharse ese lazo de histéresis, se me va a incrementar. El valor de los NI para que haya saturación son mayores en esta situación que en esta. Muy bien. Ahora vamos a hablar del efecto del entrehierro en la distribución de la densidad de campo. Fíjense que aquí se dibuja en línea punteada el núcleo, y el núcleo acá, y este es el entrehierro. Entre esta zona y esta zona del entrehierro. Y estas son las líneas de la densidad, las líneas de flujo. Las líneas de flujo, análogamente, como si tuviéramos el flujo de un líquido, cuando tenemos el flujo de un líquido, entre dos secciones que están separadas, pues, ¿qué ocurre? El líquido trata a dispersarse. ¿Qué significa? A ampliar el área por la cual él circula. Entonces, esta línea de flujo no siguen recto, sino que tratan de esparcirse, de dispersarse. ¿Qué hace esa dispersión? Aumenta el área efectiva. O sea, que fíjense, aquí tenemos el núcleo, este sería el núcleo A por D, y el área donde se dispersa el flujo va a estar ahora, va a ser esta área, donde la consideramos G medios aquí, G medios acá, entonces sería más G. Y G medios aquí, G medios, D más G. O sea, que esta nueva área donde circula el campo magnético, se incrementa en esta proporción. La dispersión del flujo que hace que se incremente el área. Si se incrementa el área, como lo que se debe mantener constante es el flujo, la densidad de campo debe reducirse. Por eso ahora la densidad del núcleo por el área del núcleo, que está aquí, debe ser igual a la densidad del entrehierro por el área del entrehierro. Al ser el área del entrehierro mayor que el área del núcleo, entonces esta densidad del entrehierro va a ser menor que la densidad del núcleo. Esta ecuación es la ecuación de continuidad del flujo magnético. ¿Okay? Ingeniero, qué pena Sí, interrumpirlo, lo que pasa es que pues yo estoy trabajando. sí. Era para pedirle el favor de que si me excusaba por el momento de ahorita, por la No clase de hoy. no se preocupe, usted tiene ahí las diapositivas, se va usted a trabajar y cualquier pregunta la tenemos en las asesorías. Listo, ingeniero. Respecto a lo que decían del aplazamiento del parcial, se va a mandar el correo, ¿verdad? ¿Usted lo va a mandar a todos los estudiantes? Yo mando esta tarde el correo Listo, muchísimas gracias. Era eso. y Qué pena. doy la fecha tentativa para ver
lo importante sería contar con mañana que tuviéramos ya la certeza de que el examen se aplaza. Yo Listo, ingeniero. procuro decirle a los compañeros que estén atentos al correo esta tarde. Listo, muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, muy bien, después reparar. Entonces, ¿qué significa? Que ahora la dispersión hace que la densidad de campo en el entrehierro sea menor. Para minimizar esa dispersión, para que esa dispersión no sea no aumente tanto, ¿qué es lo que se hace? Reducir el entrehierro G. Y empíricamente se ha obtenido que el valor con el cual se optimiza esa dispersión es cuando esto es muy importante y por eso se coloca en rojo. Se coloca en rojo. Todo lo que ustedes vean en rojo hay que prestarle atención. Entonces, se estandariza, se normaliza que la longitud del entrehierro sea la décima parte del parámetro A. Recuérdense que A es el parámetro con el cual se caracteriza el núcleo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, continuamos entonces. Ingeniero, una pregunta, ahí me perdí. O sea, de un lado tiene que ser la décima parte, o sea, que el campo... No. Recuérdense que A, la cantidad A, veamos, la cantidad A es el parámetro que caracteriza el núcleo, ¿sí? D, recuérdense que D es aproximadamente 1.5A. Vamos a mirarlo a ver cuando vimos las características del núcleo, vamos a mirar atrás. Cuando vemos las características del núcleo, ¿qué pasó aquí? Aquí estamos. Ah, se nos fuimos, no fue mucho. Aquí está. Recuerden que está el parámetro del núcleo, ¿no? ¿Y qué es A? Mire, A esta dimensión. A es, vamos a llamarlo, el ancho de la rama central, ¿sí? ¿Qué es D? D es la profundidad y D es 1.5A. Todo está parametrizado. Entonces, lo que nosotros vemos, y la dispersión ocurre aquí ocurre la dispersión en esta parte. Entonces, aquí estaría A, aquí estaría D, es lo que estaríamos viendo como un corte, si hacemos un corte acá, veríamos A por D, donde D sería la profundidad, el espesor del núcleo, y A sería el ancho de la rama central. Entonces, la condición óptima para el flujo de dispersión es que G, el ancho del entrehierro, la longitud del entrehierro, sea la décima parte del ancho de la rama central. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, es que como se veía desde otras perspectivas, entonces me perdí. Ok, vamos a retornar entonces, vamos a retornar. Muy bien. Entonces, la dispersión del núcleo, cuando se dice tengamos en cuenta la dispersión del núcleo, significa que la densidad de campo en el entrehierro va a ser menor. Y que la condición óptima es que ese entrehierro, la longitud de ese entrehierro, sea la décima parte de A, que es el ancho de la rama central. Muy bien. Ahora, normalmente los núcleos que se utilizan son estos núcleos de 3 columnas, ¿sí? Pero podemos sacar un núcleo equivalente,
O sea, este núcleo lo podemos, desde el punto de vista de las ecuaciones del circuito magnético, hacer un equivalente a este núcleo. ¿Eh? Núcleo de 2 columnas solamente. ¿Sí? Y entonces se definen unos ciertos parámetros, como es el factor de forma, la sumatoria de todas las L's con respecto a. Entonces, aquí tenemos una L. Esta L2 dividido por esta área seccional. Aquí tenemos otra L. Esta L1 y esta sería el área seccional. Cuando hacemos la sumatoria de todas las L's sobre las A, ¿sí? Definimos eso como el factor de forma. Definimos el área efectiva como la relación entre C1 y la sumatoria de 1 sobre A cuadrado. Para cada sección del núcleo donde haya un área seccional diferente, hacemos esa sumatoria. Entonces, la longitud efectiva va a ser el producto de AE por C1. Se define AC la permeancia del núcleo y AC se define como el producto de la permeabilidad μ0 por C1. Y entonces obtenemos una expresión para la inductancia de que la permeabilidad inicial por C, que es la permeancia del núcleo, por N cuadrado. De aquí, del producto mu inicial por C, es lo que conocemos como el factor de inductancia. ¿Por qué? Esto es muy práctico, porque el fabricante para cada tipo de núcleo, el fabricante me da el AL. Y con ese AL, yo sé que ese AL sería la inductancia por cada espira. Entonces, conocido el factor AL y conocido L, yo puedo saber cuál es el número de espiras. El número de espiras que debe tener el bobinado para obtener el L. O sea, este AL está, ¿en qué unidad estará? Milihenrios por espira al cuadrado. Entonces, esta información que da el fabricante es supremamente útil para determinar de una manera muy práctica, muy directa, el número de espiras que debe tener. ¿Sí? Entonces, fíjense que AL depende de la geometría. Entonces, para una geometría hay un cierto valor máximo de la inductancia, el cual debe tener un cierto número de espiras. Muy bien. Entonces hablamos del cálculo de la inductancia con entrehierro. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se espera de un inductor? De un inductor se espera que él almacene esta energía. Esta es la energía que requerida por el circuito eléctrico. En un circuito eléctrico, la inductancia almacena una energía, es una energía que es variable en el tiempo, lógicamente. ¿Por qué? Porque la corriente es una corriente variable. La máxima energía requerida por el circuito, el inductor debe tener la capacidad de almacenar en un momento dado la máxima energía que maneja el circuito. Entonces, esta es una cantidad muy importante que me dice, en el diseño de todo inductor, él debe tener la capacidad para que en un momento dado, en un instante, él pueda almacenar la máxima energía que maneja el circuito. Entonces, si se cumple esto, se dice que la mayoría se almacena en los entrehierros, ¿sí? Aunque es importante saber lo siguiente, ¿no? No se almacena el 100%. ¿Sí? En el mejor de los casos, podemos tener como criterio que el entrehierro almacena un 95%, ¿sí? Este tema es tomado del libro de Mohan. Esta información es tomada del libro de Mohan. Mohan no lo considera así, pero no es correcto esta igualdad. Esta igualdad no es correcto. ¿Por qué?
porque entonces, ¿cuál es el papel que hace el núcleo magnético? El núcleo magnético almacena un 5%, un 5 y un 10% de energía. Entonces, esta ecuación, para que fuera exacta, debería decir lo siguiente, que esta energía requerida por el circuito, el 95% de esto están en los entrehierros. ¿Sí? Sí, pero son cuestiones aproximadas. Pero en la práctica es porque si no, no hay una manera de determinar cuál es la estructura, cuál es la geometría del circuito magnético. Y efectivamente es que nunca se puede almacenar todo en el entrehierro, porque entonces, ¿cuál es el papel del circuito magnético? ¿Okay? Es algo equivalente como decir, toda la caída de potencial se queda en la carga. Todo el potencial que genera una fuente, todo ese no, hay un potencial que se pierde, que se queda en los conductores que unen a la fuente con la carga. Ese es el equivalente, porque la única manera de llevar la electricidad de la fuente a la carga es a través de unos conductores, y esos conductores consumen un cierto potencial. Esa es la razón. Muy bien. Entonces, con estas expresiones, con esa condición, nosotros podemos determinar esta expresión. Esta expresión no la vamos a utilizar mucho. ¿Eh? Que me dice cómo determino la sumatoria. Esto en el caso en que en el inductor tengamos, mira, aquí tenemos 1, 2, 3 entrehierros. O sea que el número de entrehierros NG acá sería 3. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Simplemente, recordemos, aquí está la bobina. La reluctancia total es una reluctancia, parte del núcleo magnético y otra parte por los entrehierros. ¿Sí? Entonces, esa reluctancia total, que es esta es la correspondiente al entrehierro y esta es la correspondiente al núcleo magnético. Si se cumplen ciertas condiciones con respecto a la cantidad del entrehierro, esta cantidad que tenemos acá, esto es mucho mayor que esto. Entonces me queda solamente esta expresión igual a esta, igual a 768, y aquí determinamos el valor del número de entrehierros. Ok. Pero recordamos siempre que esto es aproximado porque hay un pequeño porcentaje, un 5% o 3%, 7% de la energía que se almacena en el núcleo magnético. Muy bien, aquí que nos colabore alguien, por favor, para... voy a un momentico, se me corrió aquí, se me corrió esto acá. Se corrió esto acá, aquí se corrió, entonces no se nota bien. Ok, ahora sí. Entonces, vamos a... Muy bien, alguien que nos colabore aquí para leerlo y preguntarlo. Vamos a hacer una lectura crítica. ¿Qué es lo que no se entienda de ahí para poderlo explicar? Alguien, por favor. Fabián. No, Yo, profe. Aló. Sí. El diseño del inductor consiste en seleccionar el material y el tipo de núcleo requerido para la aplicación deseada. Un parámetro importante para la selección del material es el producto F por BAC, denominado factor de desempeño, el cual se muestra en la figura 741 para diferentes materiales.
Se asume que el núcleo magnético almacena un 5% de la energía una vez seleccionado el material y el tipo de núcleo. Se procede a determinar el número de espiras y el calibre del conductor para obtener la inductancia con la capacidad de corriente requerida. Para alta frecuencia, generalmente las pérdidas determinan el valor máximo de B, y en baja frecuencia está determinado por la saturación. La temperatura máxima admisible es de 100 grados centígrados. No se debe sobrepasar para no deteriorar el aislamiento del conductor o el material magnético. Los criterios a cumplir son idénticos a los del inductor sin entrehierro, con la diferencia que el valor de la inductancia se calcula de la ecuación 767. Muy bien. Aquí lo que se está indicando es un procedimiento para el diseño del inductor con entrehierro. ¿Sí? Este producto F, por B, hace lo que llama factor de desempeño, me dice, este factor de desempeño está relacionado con las pérdidas. Recordemos, las pérdidas son proporcionales al producto frecuencia por densidad de campo alterno. Densidad de campo alterno. Entonces, lo primero que hay que producir es qué material selecciono. El material lo selecciono de esta curva, de este factor de desempeño. Vamos a mirar vamos a recordarla, ese factor de desempeño. No, está mal la información ahí, esa no es. Factor de desempeño está acá. Vamos a modificarla. Aquí está. Esta es la curva de factor de desempeño. Esta es la curva. Esta curva, aquí aparecen los diferentes tipos de materiales especificados por una letra. Ya sabemos que la letra está relacionada con las permeabilidades. Entonces, para cada frecuencia me dicen cuál es el mejor desempeño, cuál es el mejor producto. ¿Sí? Dependiendo de la frecuencia, será el B, o será el E, o será el H, o será el F. Entonces, de este gráfico, de esta curva de desempeño, se selecciona el material. Eso me lo dice ahí. Bueno, entonces seleccionamos el material. Seleccionamos. Muy bien. El tipo de núcleo, recordemos, el tipo de núcleo lo seleccionamos de las aplicaciones de las ferritas, ¿sí? Entonces aquí me dice, hombre, ¿qué quiere usted hacer? ¿Un transformador de potencia, un transformador de banda ancha, un transformador de pulso? Entonces, mire, aquí son los núcleos, el tipo de núcleo que puede utilizar. Entonces aquí, esta curva, esta tabla le da el tipo de núcleo. ¿Sí? Generalmente, los núcleos EE o EI son los más utilizados. Por eso es que se parametriza el núcleo EE. Entonces, después vemos qué es lo que nos interesa. Después de que tenemos el material, el tipo de núcleo, el material del núcleo, el tipo de núcleo, entonces lo que necesitamos determinar es el número de espiras y el calibre del conductor para obtener la inductancia con una cierta corriente. Me da una cierta inductancia con una cierta corriente. Ahora vamos a hacer el ejemplo. Entonces, mi inductor, la geometría del inductor debe ser tal que ella almacene la energía requerida por el circuito. Y una vez que tengo garantizado que esa estructura almacena esa energía, yo tengo que determinar cuál es el número de espiras que debe tener. El número de espiras que debe tener. ¿Sí? Ese número de espiras lo determina a partir de la ecuación de la inductancia. La inductancia
me da la ecuación de la inductancia, me lo da en función del número de espiras. Y como yo conozco el valor de la inductancia y conozco el valor de la corriente, entonces yo puedo determinar de esa ecuación el número de espiras. Ahora, ¿cuáles son los determinantes? Para alta frecuencia, son las pérdidas. Aquí debía haber puesto esto en color rojo. Para baja frecuencia, pero también aquí falta un efecto, que es para baja frecuencia o en alta frecuencia, cuando hay una componente DC alta. Si estamos en baja frecuencia, en alta frecuencia, pero el componente DC es alto, recordemos que hay una ecuación que me dice que yo no puedo sobrepasar la densidad de saturación. Entonces, este párrafo me está diciendo, mire, los criterios a utilizar son para el valor de B que yo debo seleccionar, depende de las pérdidas en alta frecuencia y depende de la saturación si estamos en baja frecuencia o en alta frecuencia con componentes de C altas. Que la temperatura máxima admisible debe ser de 100 grados centígrados. Muy bien. Ahora con eso vamos a proceder a un ejemplo, que es el diseño simplificado de un inductor con entrehierro. Esta fuente equivalente, que tiene esta forma de onda, está sustituyendo un convertidor CDCD. Esta sería la salida del convertidor CDCD. Entonces, esta es la salida del convertidor CDCD. ¿Ok? Entonces, nosotros ¿qué queremos tener aquí a la salida? Un voltaje constante, teóricamente constante, y una corriente lógicamente constante. Para poder obtener eso, pues yo introduzco un filtro LC. Este es el filtro LC que se coloca a la salida del convertidor CDCD. El convertidor CDCD lo estoy aquí encontrando su equivalente de Thevenin. El equivalente de Thevenin. Este sería el equivalente de Thevenin del convertidor CDCD con esta forma de onda. Entonces me dicen que el inductor debe ser de 0,1 milihenrios con un material magnético de B sub S de 0,8 teslas. Cuando estoy cerca de un Tesla, estoy en los materiales de alta frecuencia, los materiales de polvo de hierro, porque las cerámicas magnéticas están por debajo de 0,5, 0,4, ¿sí? Y entonces se utiliza este material de polvo de hierro que tiene esta cierta permeabilidad. Y entonces aquí hay una corriente promedia de 10 amperios. ¿Qué significa esto? Esta sería la componente de C, una componente alta. Cuando vemos que hay una componente de C alta, inmediatamente la opción es que el inductor tenga entrehierro, ¿sí? Cuando hay una componente de C alta, la opción es seleccionar un inductor con entrehierro. Entonces, es lo que dice aquí. Conduce una corriente CD, es recomendable utilizar un núcleo con entrehierro. Muy bien. El entrehierro, la energía que almacena el entrehierro es el volumen del entrehierro, área del entrehierro. Aquí vamos a ignorar la dispersión. No estamos aumentando el área del entrehierro. Es área del entrehierro, área seccional del entrehierro, por la longitud del entrehierro, esto me da volumen del entrehierro, y B cuadrado sobre 2 mu 0 es la densidad de energía por unidad de volumen. Densidad de energía por unidad de volumen. Densidad de energía por unidad de volumen que hay en el entrehierro por el volumen, eso debe satisfacer el 95%, o sea, 0,95 veces
la energía que el circuito demanda, requiere en un momento dado. Entonces, aquí me está diciendo, mire, el 95% de la energía requerida por el circuito la vamos a almacenar en el entrehierro. El otro 5% debe estar allá, en el núcleo. ¿Sí? Entonces, para poder determinar lo primero que tengo que conocer de este inductor, debemos conocer el voltaje y la corriente. Entonces, vemos aquí, el voltaje en el inductor es, si yo voy de aquí a aquí, voy así, haciendo una malla, B sub L es menos 5 voltios más B sub T. Aquí lo tenemos. El voltaje en el inductor viene dado por esta expresión. Y la corriente que viene por acá tiene una componente media. ¿Cuál es esa componente media? 10 amperios, valor medio. Más una componente alterna, triangular, delta de IL. Entonces, ¿cómo se obtiene ese delta de IL? A partir de la expresión de la ley de Faraday. La ley de Faraday en teoría circuital, que el voltaje en el inductor es L derivada de I con respecto al tiempo. Pero entonces, en vez de tomar derivadas, tomamos incrementales. Entonces decimos, atención, decimos que el incremental de la corriente es el voltaje en el inductor por delta de T sobre L. Y entonces, ¿qué analizamos? Vamos a analizar un intervalo de 0 a 0,1. Este intervalo viene de acá, porque me dice que la frecuencia es 5 kHz, entonces el periodo es 0.2 milisegundos. 0.2 milisegundos, ¿ok? 0.2 milisegundos. ¿Sí? Y entonces obtenemos que la variación delta IL total es de 5 amperios. Pero cuando hacemos el gráfico de la corriente, este delta de IL viene desde un mínimo negativo al máximo positivo, variando y cabalgando la componente de C. Veámoslo aquí a ver si lo entendemos. Atrás cuando vimos esto acá, vamos a ver, aquí está. Ay. Aquí está. El delta de IL es entre el mínimo y el máximo. Y sobre ella cabalga la corriente, aquí viene la corriente de C. Entonces el valor pico de la corriente será el valor medio más delta de IL medios. Es lo que quiere decir esto. Delta de IL medios. Esto ocurre en el semiciclo positivo, de 0 a 0,1. De 0 a 0,1, el delta de IL va de aquí hasta acá. Muy bien. Ya son las 50. Vamos a suspender esto y mañana lo continuamos nuevamente para que no quede así picado a las carreras. Mañana lo volvemos a repetir rápidamente. Entonces, el delta de IL se calcula 5 amperios. ¿Qué significa? Que el valor pico sería 10 más 2.5. ¿Pero por qué necesitamos esto? Porque en esta expresión, la energía será máxima cuando la corriente es máxima igual a la corriente pico. Entonces, necesitamos conocer cuál es ese valor máximo de la energía que el circuito requiere del componente magnético. Muy bien. Continuamos mañana con este. Entonces, estén pendientes, muchachos, estén pendientes. Espérense un momentico, a ver. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Yo les envío, no se hicieron presentes sino 23 estudiantes y son 32.
Si todos me envían a mí que están de acuerdo, lo hacemos. Si no, lo hacemos el examen con lo que lleguemos hasta el miércoles. Con lo que lleguemos hasta el miércoles. Lo que pasa es que yo quisiera que fuera la otra semana porque nos da chance para que ustedes estudien y para que entonces la asesoría que tenemos el viernes de 4 a 6 la aprovechemos para hacer preguntas, para salir de dudas. Entonces yo les envío esta tarde el correo para que ustedes me respondan. ¿Ok? Y me van a responder sobre el mismo correo. ¿Ok? Ingeniero, ¿qué se le responde? ¿Que está de acuerdo con la fecha establecida y ya? Yo claro, que sí o no. La pregunta es muy sencilla. ¿Está usted o no de acuerdo en postergar el examen primer previo de electrónica de potencia 2 del 8 de octubre a la próxima semana, que la fecha no la tengo ahorita? ¿Sí o no? Eso es todo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ingeniero. Bueno, muy bien. Nos veremos mañana. Hasta luego. Ingeniero, Sí, cuénteme. una pregunta, si se llegara a postergar el examen, ¿entraría en los temas que veamos en esta semana o hasta donde llegamos ahorita? No, hasta donde lleguemos el miércoles. Porque es que necesitamos terminar el capítulo. Porque los temas de capítulo están todos interconectados. ¿Ok? Listo, ingeniero, no era para eso. Bueno, muchísimas gracias. Okay. Hasta luego, felicidades. Hasta luego, ingeniero, que tenga buen día.